Ya estamos con María Jamardo, periodista en El Debate. ¿Cómo estás, María? Un placer, como siempre. Muchas gracias, buenos días. María, publicas en El Debate que el Constitucional resolverá el recurso contra la ley del aborto antes de su próxima renovación, ¿no? Pero se le da prioridad a asuntos más antiguos antes que, bueno, pues que el órgano cambie el equilibrio de la actual mayoría. Así publicáis en el Debate. Cuéntanos esta noticia y qué puede pasar. Bueno, puede pasar casi de todo, porque la realidad es que en el Constitucional, en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, en este momento no hay dos posturas únicas enfrentadas, que podría ser una situación lógica, dado el juego de equilibrios y el juego de sensibilidades de los magistrados que lo conforman actualmente. Todos sabemos que hay una mayoría conservadora, con el nuevo presidente Pedro González Trevijano al frente, y que por lo tanto el sector progresista, por decirlo de alguna manera, es minoritario. Sin embargo, dentro de ese abanico que suponen las posiciones que defienden los distintos magistrados, no hay, como digo, dos bloques estancos, sino que hay posiciones intermedias que podrían pivotar en uno u otro sentido en función del texto que presente el ponente. No quieren retrasarlo más por varias razones. La primera, evidentemente, porque cada uno hace el juego, ¿no?, que favorece a sus intereses o que es más próximo a sus sensibilidades, y es evidente que la postura conservadora se inclina por rechazar Claro. un texto que tenemos que recordar que se aprobó bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la ministra Viviana Aido, de ahí que se le conozca también como Ley Aido, que lleva, por lo tanto, 11 años en un cajón del Tribunal Constitucional y que efectivamente es un tema polémico y que supone una división dentro del pleno del órgano constitucional, pero también supone una división en el seno de la propia sociedad española. Así que hasta ahora no Claro. ha habido un momento oportuno, quizás porque en el momento en el que se pretendía debatir esta cuestión surgió todo el tema del procés, hubo que resolver recursos con mucha agilidad, mucha más de la que es habitual en altos órganos de la magistratura, como el Supremo y el Constitucional, para paralizar lo que era una amenaza de golpe de Estado en Cataluña. Y en aquel momento se entendió que no era el contexto ni político ni la oportunidad para hacer valer esa deliberación. Ha habido ya dos ponentes que se han encargado de la sentencia o de dar solución a este recurso del Partido Popular. La primera era una magistrada progresista que vio que no contaba con el apoyo de sus compañeros y por lo tanto desistió de llevar esto a debate. Y después Andrés Ollero, el último magistrado que ha salido en esta última renovación, que también era un magistrado conservador, que tenía una posición totalmente contraria, que defendía a capa y espada el derecho a la vida sobre ese presunto derecho de interrupción voluntaria del embarazo que no existe como tal, y la realidad es que tampoco han encontrado el hueco. Por eso quieren presentar cuanto antes el texto a debate. Enrique Arnaldo, que es el nuevo ponente, Sí. recién ingresado en el Tribunal Constitucional, se pondrá a trabajar próximamente en ello, y la idea es que antes del verano pueda haber al menos un par de deliberaciones, incluso podría llegarse a someter a una primera votación que no sabemos si será definitiva, porque efectivamente es un tema que se enquista, es un tema jurídicamente delicado en el que entran muchas variables y que dará que hablar probablemente en los próximos meses. María, otra de las cuestiones judiciales también, bueno, pues más relevantes y que más polémica incita es que es el caso Estampa, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, publicáis, admite toda una batería de pruebas documentales aportadas por el fiscal contra Delgado tras expulsarle de tándem. Pon un poco, o sea, explícanos un poco rápidamente qué es esto del caso Estampa para que la audiencia, bueno, pues lo entienda Lo y luego entienda. explícanos esta noticia. Sí, gracias. Bueno, verás, el fiscal Estampa era un fiscal encargado al frente de la Fiscalía Sí. Anticorrupción del caso Tandem. El caso Tandem, que es, en definitiva, la causa contra Villarejo, la macrocausa que afecta al Sí. excomisario jubilado, de la que se han desglosado una treintena de piezas separadas y en las que se investigan las maniobras que podría haber hecho este señor desde su posición de policía y cuando ya había dejado de serlo, para investigar a terceros utilizando mecanismos oficiales a los que tenía acceso cuando era policía, cuando era Sí. comisario. A raíz de esto ha obtenido una serie de beneficios durante una serie de años gracias a un grupo empresarial en el que se vendía como posible mediador o intermediario para resolver conflictos
y averiguar información sensible, información personal, y con esto facilitar a terceros una posición de ventaja en o negociaciones empresariales o pleitos judiciales o cualquier otro tipo de contextos. Se abre la causa Tandem y dentro de Tandem hay distintas piezas. Una de ellas, la que afecta a la famosa tarjeta del móvil de Dina Bussenham, que era la asistente de Pablo Iglesias. A esta señora le sustraen en un centro comercial el móvil y otras pertenencias, y esa tarjeta de ese móvil que ella denuncia que se le ha sustraído, que le han robado en un fin de semana, aparece un tiempo después en la redacción de la revista Interview. Analizan el contenido de esa tarjeta y determinan que no es publicable, pues por el carácter íntimo, por el carácter protegido de los datos que reflejaba esa SIM. Y la facilitan, la entregan a Pablo Iglesias para, bueno, que tenga en su poder y pueda hacer traslado de esa tarjeta de información del teléfono de su asistenta. Y sin embargo, Pablo Iglesias tarda más de 6 meses en entregar esa tarjeta a su legítima propietaria. En sede judicial, ella misma afirmó que era incapaz de acceder cuando se le entrega esa tarjeta a los datos contenidos en la misma, y a raíz de ahí se filtran distintas informaciones y distintos datos de los que contenía ese archivo de almacenamiento. Bien, pues durante todo este tiempo hay una serie de contactos al hilo de esta causa entre este fiscal anticorrupción, el fiscal Ignacio Estampa, y una de las abogadas de Podemos en la causa, en la que la abogada, Marta Flor, deja como entrever que hay una relación personal con el fiscal y que se le está tratando de favorecer en su posición judicial precisamente por esta relación de amistad. Inmediatamente se procede a abrir un expediente de investigación al fiscal Estampa y se le aparta de la acusación de esa pieza separada y de esa causa de Tandem que llevaba con su compañero Miguel Serrano, que continúa haciendo la labor del Ministerio Público en todo ese procedimiento judicial de la Audiencia Nacional. Pues bien, durante la investigación que se abre a Estampa, lo que denuncia el fiscal Estampa es que se han producido irregularidades. ¿En qué sentido? En el sentido de que, aun habiendo un instructor de la causa que va investigando todo el material de que se dispone, escucha a las partes, le pregunta a él, recopila información, hasta en 2 ocasiones determina que no hay nada por lo que sancionar, por lo que reprender al fiscal Estampa, y por lo tanto que procede el archivo de esa investigación interna. Y por 2 veces, alguien que cuelga directamente de Delgado, que si bien no es superior del instructor que investiga la causa, sí tiene una cierta ascendencia sobre él, le recomienda que siga investigando. ¿Por qué? Porque había una reunión del Consejo Fiscal en la que el fiscal Estampa se postulaba como candidato para un puesto muy concreto y la fiscal Dolores Delgado no quería que el fiscal Estampa accediese a ese puesto. Por lo tanto, estando abierta la investigación y comunicando el estado de esa investigación y de esas sospechas que pesaban sobre él al resto de miembros del Consejo Fiscal, es decir, a los vocales de las asociaciones profesionales, UPF, Unión Profesional de Fiscales, y AF, Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria, pues ninguno de los vocales evidentemente apoyó esa candidatura, perjudicando, por supuesto, las oportunidades que desde el punto de vista profesional o de los méritos debía haber podido tener el fiscal Estampa. A raíz de ahí se producen una serie de denuncias cruzadas, el fiscal Estampa solicita el expediente de su investigación, se le hurta una parte del expediente, él consigue tenerla íntegra por una serie de favores o de contactos que tenía de compañeros que sabían o que sospechaban que se estaba cometiendo una injusticia con él, y por lo tanto cuando reclama oficialmente que se le facilite su expediente, comprueba con el expediente íntegro que tenía que se han sustraído parte del mismo. Y ahí es cuando empieza una serie de campaña de desprestigio contra el fiscal Estampa, se le aparta de esa causa, ahora mismo está en Plaza Castilla, desde en la labor, digamos, de la Fiscalía Ordinaria, de un fiscal de sala en el ámbito de lo penal, eso sí, pero de un fiscal de sala se le aparta de anticorrupción y por lo tanto se le pone freno a una carrera que podría haber sido mucho más brillante, ¿no? Lo que está ahora mismo judicializado y lo que ha hecho el fiscal Estampa es llevar a la justicia madrileña, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una demanda en la que se reclama
que se investiguen las irregularidades y el por qué no se le ha facilitado el contenido íntegro del expediente. La justicia lo ha admitido, de momento ha admitido todas las pruebas que ha presentado el fiscal, excepto una, la parte del expediente que no se la entregó. ¿Por qué? Porque ese es el objeto del procedimiento, con lo cual, evidentemente, no se puede requerir a la fiscalía que lo entregue porque esa es la cuestión que está en litigio. Es increíble, María, que esto esté sucediendo en España, ¿no? Es decir, un país en el que, bueno, pues dice democrático, se dice desarrollado, que yo entiendo que lo es, pero que evidentemente estamos viendo como el Poder Ejecutivo, como, digamos, personas muy afines a ese Poder Ejecutivo, pues están manejando la justicia como quieren, sobre todo las altas instancias de la justicia, la Fiscalía en este caso estamos hablando. Es decir, es una barbaridad, ¿eh? Es una Bueno, es que barbaridad. además se da la circunstancia de que efectivamente el nombramiento de la fiscal general es discrecional del presidente del gobierno. Es un escándalo sin precedentes el que haya salido del propio Ejecutivo, es decir, que sea ex ministra de Justicia justo en la legislatura anterior. Inédito, en España nunca había pasado Es esto. verdad, nunca antes. Es verdad que ha habido fiscales más o menos simpáticos al conjunto de la carrera fiscal o más o menos idóneos desde el punto de vista del nombramiento, pero nunca se había dado una situación en la que la fiscal esté en entredicho constante por todas sus decisiones. Y además es que es evidente, o hay una cierta evidencia, de que ha tomado decisiones, pues eso, para favorecer a gente de su cuerda, para intentar tener afines en los puestos de más responsabilidad de los que depende, además, los escritos de acusación o de no acusación, dependiendo de las causas políticas a los que afecte, que van a tener que pronunciarse en temas como el indulto, por ejemplo, de los líderes del procés. Es decir, son cuestiones sensibles en las que la Fiscalía debería ser imparcial e independiente, más si cabe que en otras causas cualquiera, porque el papel fundamental de la Fiscalía es la defensa de la legalidad. Con independencia de quiénes sean las partes en litigio, con independencia de quién sea el tribunal, la defensa de la legalidad, el cumplimiento de la ley. Y si ellos mismos se saltan la ley o la entienden de una manera laxa en la política de nombramientos, en la forma de tratar a quienes tienen que desarrollar esa función, pues desde luego deja bastante que desear. María, como colofón y rápidamente, ¿qué crees que va a pasar en Castilla y León? Claro, desde Periodista Digital entendemos que las elecciones en Castilla y León se van a convertir en un auténtico plebiscito para ratificar o no la gestión de Pedro Sánchez. Dinos tu porra, María, ¿qué crees que va a pasar? No tengo ni idea, la verdad. Tribunales me absorben lo suficiente como para no estar en el día a día más absoluto de la campaña, pero sí que creo que efectivamente esto es una clave clarísima en materia electoral general. Todos estamos ya en el mantra de que esto es una precampaña de las próximas generales. Es cierto que todavía queda todo este año, gran parte de 2023, pero la campaña y la carrera de fondo ha empezado. Y Castilla y León, como lo fue Madrid, no deja de ser también un termómetro para ver cuál es la sensibilidad de la mayoría de los votantes. Es verdad que las autonómicas no son literalmente extrapolables a las generales, pero sí que es un examen clarísimo para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez. Lo que creo es que era impracticable ya mantener una situación, lo mismo que sucedió en su momento en Murcia, lo mismo que sucedió en su momento en Madrid, con unos socios de legislatura, en este caso del Partido Popular, que eran Ciudadanos, de los que ya no se sabe si van, vienen, están o no están, que depende de cómo sople el viento, van tomando decisiones políticas y, por lo tanto, creo que era necesario efectivamente dar ese paso y tratar de que la legislatura sea lo más estable, porque además, a diferencia de Madrid, que las elecciones se convocaron para renovar, digamos, el Ejecutivo y el Gobierno y la Asamblea durante 2 años, hasta el final de lo que era la legislatura inicial, en Castilla y León se van a elegir los próximos 4 años. Es decir, que no es un tema menor, porque efectivamente va a tener una estabilidad quizás todavía mayor. Yo creo que Pedro Sánchez se juega mucho, que efectivamente hay mucho por decir y por definir en lo que va a dar Vox de recorrido, que hasta ahora no tiene representación, y veremos a ver cómo avanza en ese crecimiento, si es que lo tiene, o cómo juega su baza de cara a la próxima gobernabilidad de Castilla y León. Y desde luego considero que, si todo apunta como indican los sondeos, el Partido Popular podría tener un muy buen resultado. Y ya serían muchas las comunidades autónomas que están en poder del Partido Popular: Andalucía, Murcia, Madrid, que es un bastión importante, Galicia con una mayoría absoluta de su líder, Castilla y León, y va sumando ese mapa azul que creo que podría, desde luego, dar preocupaciones a los socialistas de cara a las generales.